A pesar de que el Evangelio sí es una muy buena noticia y a pesar de que el Evangelio sí es una gran buena nueva, esta buena nueva o excelente noticia no es el principio del Evangelio, es el final del mismo. El Evangelio comienza solicitando algo del ser humano y esto que solicita es el arrepentimiento. Bienvenidos a su programa El texto en su contexto, un espacio donde aprenderemos a leer e interpretar la Biblia de una manera correcta y adecuada. El día de hoy estaremos tratando el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es su significado? ¿En qué consiste? ¿Acaso este solicita algo del ser humano? Para despejar todas estas inquietudes contamos como siempre con la presencia del pastor Alejandro Merino. Bienvenido, Alejandro. Mi querida Jessie, muchas gracias. Doy también gracias a Dios por permitirnos estar juntos una vez más y hablar yo considero, del tema más fundamental y principal y relevante de la doctrina y enseñanza cristiana, que es el Evangelio. Así que estoy muy contento de estar acá. De igual manera, Alejandro, para arrancar, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es su significado? El significado de Evangelio, mi querida Jessie, es sumamente sencillo. Su significado etimológico es buenas nuevas o buenas noticias. Ese es el significado de Evangelio. Se deriva de dos palabras griegas. La primera es eu, que significa bien o bueno, y la segunda es ángelos, que significa mensajero o enviado, es decir, es un mensaje de buena nueva, es un mensaje de buena noticia, es una muy buena esperanza. Ese es el significado. Estas buenas noticias, ¿en qué consisten estas buenas noticias? Adicionalmente, ¿tienen acaso un principio, un orden secuencial? Me encanta la forma en la que planteas la pregunta porque sí tiene un orden secuencial en la forma en la que nosotros vamos a comprender o a entender el Evangelio. De igual forma tiene un orden secuencial en la forma y en la manera en la que nosotros le vamos a enseñar o a predicar el Evangelio a otras personas. Porque, mi querida Jessie, ¿en qué consiste? A pesar de que el Evangelio sí es una muy buena noticia y a pesar de que el Evangelio sí es una gran buena nueva, esta buena nueva o excelente noticia no es el principio del Evangelio, es el final del mismo. Por eso nosotros como creyentes necesitamos entender y considerar de manera seria cuál es el principio del Evangelio. Correcto. Es decir, que el Evangelio sí solicita algo del ser humano. Efectivamente, mi querida Jessie, es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde a través de las Escrituras. Quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Marcos. ¿Y por qué te llevo al Evangelio de Marcos? Porque de todos los evangelios, de los 4 evangelios, me encanta la forma en la que este evangelio comienza. El capítulo 1, versículo 1 de Marcos dice el principio, ¿sí te das cuenta? El inicio, cómo comienza el evangelio. El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es este, dice la Escritura. Como está escrito en Isaías del profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, hablando de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba. Mira, mucha atención, mi querida Jessie, cómo va a referirse la Escritura al bautismo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Sí te das cuenta? Entonces, en primer lugar, el bautismo aquí es una predicación que solicita al ser humano arrepentimiento. Así que esa es la forma en la que inicia o comienza el Evangelio. Nosotros no podemos, mi querida Jessie, apreciar, ni aceptar, ni entender, ni creer las buenas noticias y las buenas nuevas del Evangelio si primero no entendemos las malas noticias, las pésimas noticias de este. Por eso te dije que las buenas noticias son el final del Evangelio. No es como comienza, y el problema radica en eso, que nos hemos acostumbrado a entender y asimismo a enseñar el Evangelio solo la parte de las buenas nuevas o de las buenas noticias, pero no es como comienza. El Evangelio comienza solicitando algo del ser humano, y esto que solicita es el arrepentimiento. Por eso la Escritura nos dice que el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de ¿Cuál? Que Dios iba a enviar un mensajero antes de Jesucristo.
¿ves? Antes de que Él venga a este mundo. Y ese mensajero nosotros lo conocemos como Juan, el Bautista. Y el ministerio de Juan fue justamente solicitar al ser humano arrepentimiento genuino y verdadero. Y es por eso que la Escritura hace referencia a que Él bautizaba y predicaba este bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Eso es lo que Juan el Bautista hacía. Nosotros debemos recordar que si las personas no demostraban una evidencia genuina de arrepentimiento, Juan no los bautizaba. Así de sencillo. Entonces, después de que Juan el Bautista es encarcelado, mi querida Jessie, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor de Gloria, también nos hace énfasis de referencia a cómo comienza o debería comenzar el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús mismo vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. El Evangelio del reino de Dios. Pero la Escritura no dice que Jesucristo vino predicando y diciendo, les traigo una excelente noticia, les traigo una buena nueva, les amo, tengo un plan maravilloso para ustedes. Vine a hacerlos felices, vine a destruir todos sus problemas, vine a cumplir todos los anhelos de su corazón. ¿Sí te das cuenta? Que es en la forma en la que ahora lastimosamente se enseña el Evangelio. Correcto. Pero la Biblia dice que Jesucristo continúa predicando el Evangelio de la manera que Juan el Bautista la inició. Mucha atención al versículo 15. Jesucristo continúa diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Cristo, ¿ves? A diferencia de Juan, quien solicitaba arrepentimiento porque el reino de los cielos estaba cerca, Jesucristo ratifica que las personas deben arrepentirse porque el reino de los cielos ya ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, es decir, arrepiéntanse y crean en mí, porque yo soy el Evangelio. Eso es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo, mi querida Jessie. Y mira que es súper interesante entender que Él no lo hace solamente a través de su predicación. Jesús no solicita a las personas arrepentimiento a través o únicamente solo por su predicación. Lo hace, por ejemplo, también a través de sus conversaciones. Tú deberás recordar lo que nos dice el Evangelio de Juan y te invito a que me acompañes. Evangelio de Juan, capítulo 3, en donde la Escritura hace referencia a que nuestro Señor Jesucristo tiene una conversación con un fariseo muy en particular. Era uno de los principales fariseos, dice la Escritura. Este hombre se llamaba Nicodemo. Y este hombre se acerca a Jesús en la noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no te hubiera enviado, si Dios no estuviera contigo. A primera impresión podemos ver que este fariseo, que era uno de los principales fariseos, ojo mi querida Jessie, le hace un halago a nuestro Señor, se acerca con una afirmación bastante halagadora. Estoy reconociendo que tú eres un rabí, que tú eres un maestro. Y no solo eso, estoy reconociendo que tú eres enviado por Dios porque nadie pudiera hacer lo que tú haces si Dios no estuviera contigo. Pero Jesucristo no le dice, gracias Nicodemo por tu halago. No. Jesucristo va directo al grano y Jesucristo le dice, de cierto te digo, oh Nicodemo, que te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Por supuesto, Nicodemo no entendió esta afirmación y él le va a responder a Jesucristo diciéndole en el versículo 4 del capítulo 3 de Juan, ¿cómo es posible que un hombre siendo ya viejo pueda ingresar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesucristo le dice, no, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando menciona este nacimiento de agua? Nosotros debemos de entender, mi querida Jessie, que Juan el Bautista vino bautizando en agua, predicando el bautismo en agua, que era un símbolo o representación ¿de qué? Del arrepentimiento. Lo que Jesucristo está tratando de decir es, si tú no te arrepientes, en primer lugar, no puedes nacer de nuevo, porque el nacimiento espiritual del cual Cristo le estaba hablando a Nicodemo es un nacimiento
que no puede ser producido por uno mismo, es decir, no es un nacimiento autoasistido. Nosotros no podemos nacernos a nosotros mismos. Es Jesucristo el único capaz de poder hacer que nosotros nazcamos de nuevo en el Espíritu. Por eso Cristo ratifica y le dice: lo nacido de la carne, carne es. Ese nacimiento ya se efectuó cuando tú naciste de tu madre. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese nacimiento lo puedo solamente hacer yo, es lo que Jesucristo está tratando de decir. Pero para que una persona pueda nacer de nuevo, mi querida Jessie, primero debe morir. Y este morir hace referencia a morir a uno mismo, es decir, a arrepentirse de sus pecados. Solo posterior a eso es que nuestro Señor Jesucristo puede obrar ese nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Pero, y continuando con la pregunta, mi querida Jessie, nuestro Señor Jesucristo no solamente solicitó arrepentimiento a través de sus conversaciones, sino que también incluso a través de sus milagros. Muchas veces nosotros hacemos énfasis en los maravillosos milagros de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos estamos percatando del propósito que tenían esos milagros. Y quiero que me acompañes al mismo Evangelio de Juan, pero vamos a adelantarnos al capítulo 6. En el capítulo 6 la Escritura nos narra el famosísimo milagro de la alimentación de los 5 panes y los 2 peces, la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. La historia tú ya la conoces, las personas que nos están viendo en casa también ya la conocen. Jesucristo obra este milagro maravilloso, multiplica los 5 panes, los 2 peces, comen más de 5,000 personas, se sacian, alzan cestas llenas de lo que sobró, en fin. Mira lo que dice el versículo 22. De este mismo capítulo 6. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esto, mi querida Jessie, es un día después del milagro de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. La gente comió en abundancia, recogió las 12 cestas llenas y al otro día está desesperadamente buscando a Cristo. Pero mira la respuesta que les va a dar el Señor Jesús en el versículo 25. Hallándoles al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que ustedes no me buscan porque han visto las señales. Es decir, el propósito de este milagro, mi querida Jessie, es que las personas creyeran quién era Jesucristo, el que Él decía ser, el Hijo de Dios, se arrepintieran de sus pecados y pusieran sus ojos en Jesucristo, creyeran en Él por medio de la fe. Ese era el propósito del milagro. Pero Jesucristo les dice: no, ustedes me buscan no es por esto, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Trabajen pues por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. ¿Sí te das cuenta? Entonces, nosotros podemos entender, mi querida Jessie, que este milagro maravilloso, eso nos dice otro de los evangelios, este milagro maravilloso de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces fue realizado en un lugar desierto de Betsaida, en un lugar desierto y apartado de la ciudad de Betsaida. Y yo quiero que te fijes ahora en lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 11, te llevo a esta parte de la Escritura solamente para que tú veas. En el versículo 20, el título es Ayes, y los ayes es una señal de juicio sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó Jesús a reconvenir, es decir, a censurar, a reprender, a amonestar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿sabes tú en dónde se hizo lo que ya dijimos, lo que acabamos de decir? ¿Sabes tú en dónde se hizo el milagro de los 5 panes y los 2 peces? En una ciudad desierta y apartada de Betsaida. Y acá en Mateo Jesucristo está diciendo que estas ciudades que no se arrepintieron, a pesar de que Cristo hizo muchos de sus milagros ahí, ¡wow! Su juicio será tan grande y tan grande que el juicio de Tiro y de Sidón será menos que el de ellos, exactamente. Igual el de Sodoma y Gomorra, que más adelante va a poner también como ejemplo. Entonces,
Mira, mi querida Jessie, hasta el momento hemos podido identificar cómo el Evangelio comienza solicitando arrepentimiento por medio de Juan, comienza solicitando arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de su predicación, a través de sus conversaciones como la que tuvo con Nicodemo, a través de sus milagros, ¿sabes qué también? A través de sus parábolas. Quiero que me acompañes, por favor, a Mateo, ahora sí, capítulo 21. Nosotros podemos identificar la parábola de los dos hijos en el versículo 28. La parábola de los dos hijos, mi querida Jessie, simplemente es una historia ficticia que Jesucristo cuenta para hacer referencia al arrepentimiento versus a la dureza del corazón. Los judíos habían estado criticando la autoridad de Jesucristo. ¿Qué autoridad te crees tú? ¿Qué autoridad crees tú que tienes? Y Jesucristo les dice, ¿qué os parece en esta historia? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no quiero. Pero después de arrepentido fue. Y al otro hijo le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, sí, pero finalmente no fue. Y esta parábola Jesucristo la cuenta para hacer referencia en la predicación que él sostenía y la respuesta que tenía de los fariseos versus los publicanos. Los fariseos siempre criticaban y juzgaban que Jesucristo estaba con los publicanos, pero los publicanos accedían al arrepentimiento a pesar de que en un inicio sus vidas eran completamente desastrosas y pecaminosas. Los publicanos hacen referencia a ese hijo que dijeron no, pero que después arrepentidos fueron. Entonces, los fariseos, en cambio, hacen referencia a ese hijo que supuestamente dijo que sí, que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero finalmente nunca hizo la voluntad de Dios. No procedieron al arrepentimiento. Es decir, Alejandro, como ya hemos escuchado a lo largo de este tiempo, el Evangelio sí exige algo del ser humano. Exige algo muy importante y es el arrepentimiento, como lo hemos visto reiterativamente en su palabra, tanto desde que abrió el camino Juan el Bautista y en todo lo que Jesús hace y dice. Pero las buenas nuevas viene a continuación después del arrepentimiento, que es lo que vemos que es el principio. No, mi querida Jessie, así es. El arrepentimiento es el principio del Evangelio, pero aún no podemos todavía apreciar esas buenas nuevas, porque como te dije, esas buenas noticias están al final del Evangelio. Hemos visto el principio y todavía nos quedaría analizar lo que se encuentra en el medio, para después, al final, entender y abrazar esas buenas noticias del Evangelio. Así es, con muchas ansias estamos para escuchar esas buenas noticias y para prepararnos en un segundo programa, ya que el tiempo se nos ha agotado lastimosamente, Alejandro, pero les invitamos a todos ustedes y a ti para hacer una segunda parte de este programa y poder escuchar cuáles son esas buenas nuevas que Jesús nos tiene preparados. Acompáñenos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.